¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República en este viernes 13 de septiembre. Les saluda Wendy Monterrosa. Transformar el sistema educativo es una deuda pendiente que se viene acumulando en cada gobierno. Se han realizado infinidad de estudios y diagnósticos al sistema. Están claras las dificultades históricas que arrastra y sabemos las soluciones que deben ser técnicas y todas conducen a una necesidad en común: más presupuesto. El último informe, El Salvador Educado, muestra necesidades apremiantes y recursos que al día de hoy son imposibles de obtener por falta de voluntad política. Solo 4 de cada 10 estudiantes, niños que ingresan al sistema, llegan y terminan el bachillerato. El 43% de las escuelas reúne las condiciones óptimas para enseñar y solo la tercera parte tiene internet en pleno siglo XXI. ¿Qué hacemos ante esta realidad? ¿Qué haremos con nuestra educación superior? A estas y a otras preguntas van a responder nuestros invitados de esta mañana. Comenzamos. Bien, ya poníamos en contexto lo que vamos a conversar esta mañana en la entrevista de hoy. Tiene que ver con los desafíos y los retos que tiene el sistema educativo de nuestro país. Damos la bienvenida a Francisco Cepeda, vicerrector académico de la Universidad Tecnológica, y nos acompaña también en el estudio Helga Cuellar, ella es de FUSADES, y Mauricio Alemán de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA. Bienvenidos, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Buenos días. Es un agrado. Bienvenido, Buenos días, ¿cómo está? Wendy, mucho gusto y un saludo a todos los televidentes. Buenos días. ¿qué Buenos tal? días, Wendy y todos los compañeros acá y también a quienes nos ven a través de la televisión. Hay varios puntos importantes donde considero que nos debemos detener a lo largo de la entrevista, aquellos elementos que, digamos, nos lleven a pensar cuáles son los desafíos y los retos que tiene El Salvador y las necesidades más apremiantes en materia educativa, pero me gustaría comenzar con algo general y quisiera conocer su lectura acerca del sistema actual de nuestro país, una especie de radiografía o de panorama, digamos, amplio, para que la gente tenga claro a qué nos estamos enfrentando o a qué nos enfrentamos nosotros actualmente en el sistema educativo. Comenzamos. Bueno, muchas gracias. Realmente cuando hablamos de educación, que es un tema que nos compete a todos, nos atañe a todos desde el punto de vista que estamos expuestos a la educación y hemos sido expuestos a la educación desde cualquier sistema que nosotros hayamos conocido. Y en la actualidad creo que existen muchos retos. Nosotros podemos ver indicadores en el tema educativo que nos llevan a pensar que qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las tasas de deserción estudiantil que existen en la actualidad, podemos ver las notas de la PAES, podemos ver la infraestructura de las escuelas, podemos ver el tipo de docentes, la capacitación docente, qué es lo que está sucediendo en el concierto de lo que es la educación en este momento. Entonces, ver el panorama general de la educación en el país, tenemos que ver todos esos temas y tratar de darles una perspectiva y tratar de buscar aquellas temáticas en las que podamos realmente poder generar un tipo de discusión para poder tener claro lo que está sucediendo en el tema. Doctora, ¿frente a qué estamos en materia educativa? ¿Cuáles identifica usted que son esos elementos principales donde tanto el gobierno como el Estado deberían detenerse para solucionar los grandes problemas que se tienen? Bueno, para empezar tenemos que reconocer que la educación es un proceso para formar las habilidades y la conciencia de las personas en el presente, pero con una mirada puesta en el futuro. Y quizá lo que debemos preguntarnos es en qué medida estamos poniendo nuestra mirada hacia el futuro desde la educación. Y tenemos que pensar que todavía tenemos brechas de equidad muy importantes, muchos jóvenes que no tienen todavía acceso a la escuela o no pueden graduarse, no terminan el bachillerato, otros que no pueden entrar a la universidad. Tenemos problemas también de acceso en los primeros años, en la educación inicial. Y en términos de calidad,
tenemos currículos de programas de estudio que todavía no responden a estas necesidades del futuro. Entonces hay que preguntarnos si estamos educando a nuestros jóvenes para las necesidades que se nos van a enfrentar próximamente. Y yo creo que además es importante resolver el problema de no tener planes a largo plazo. Hemos tenido diferentes planes educativos, intentos de reforma, pero siempre terminan. Cambia el periodo de gobierno, cambia el plan, cambia el enfoque, cambian los objetivos. Y cuando pensamos en que la educación es un proceso para formar habilidades y conciencia de personas en el presente, mirando hacia el futuro, quiere decir que tenemos que tener un compromiso como país para formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes con esa mirada hacia el futuro y con planes con perspectiva de largo plazo. Entonces, ahí todavía tenemos una deuda muy importante. A propósito de lo que dice entonces, al analizar la realidad que tiene el sistema educativo, podemos pensar, de acuerdo con lo que dice la doctora Cuéllar, que la falta de políticas públicas integrales y que lleven a una solución, digamos, en el tiempo de las carencias que tiene el sistema educativo es lo que nos tiene actualmente como estamos, es decir, elaboración de esos planes prácticamente en los quinquenios, partir de cero y no contar con políticas públicas o planes que trasciendan los gobiernos de turno. Creo que el sistema educativo es uno de los que más han tenido cambios en los últimos años. Ha habido bastantes cambios. El problema que tenemos es que no se articulan y no se piensa estratégicamente, como lo dice Helga. No hay una visión estratégica a largo plazo que permita poder leer lo que ha pasado, pensar en el presente para movernos hacia adelante, ¿verdad? Entonces, creo que esa falta de visión y de la actitud también de querer hacer algo distinto en ese sentido es parte de lo que nos tiene en la situación actual, ¿verdad? Ha habido muchos cambios, por ejemplo, en tema curricular ha habido bastantes en estos años y esto no ha permitido que todos los niveles del sistema educativo se puedan articular, porque no se piensan como un todo, sino que son en partes nada más. Entonces creo yo que si no logramos superar esa visión, esa forma de actuar, es una cultura que no se ha logrado trascender, ¿verdad? Y que no nos permite pensar fuera de la caja. ¿Lo ve como una cultura o como una falta de voluntad política? Las dos cosas, es decir, yo creo que como lo decía Helga, cada quien llega y considera que debe imprimirle su estilo y que dejar su huella. Y entonces instala ciertos programas insignias, se les llamaba antes, ¿verdad? Ahora no tengo idea de cuál es la palabra. Sí. Sí. Entonces, cada quien pone sus propios programas insignia y cree que con eso en 5 años va a instalar algo. Pero en todo lo que llega, conocen el sistema, maduran dentro del gobierno. Eso es casi como el desarrollo de la persona, ¿verdad? Nacen, maduran y ya cuando se han empoderado de toda la experiencia de la gestión gubernamental, empiezan a tomar decisiones, se acabó el tiempo, viene otra gestión y volvemos a empezar. Entonces vienen los cambios y no se instalan. Ahora bien, estamos claros entonces que los planes que se han diseñado hasta el momento en todas las gestiones han sido planes buenos. Digamos, algunos, si los analizamos también, pueden ser planes integrales, donde han tenido un presupuesto. Por ejemplo, en la gestión pasada, el Plan El Salvador Educado decía que se debe implementar un presupuesto de educación de $2,000 millones de dólares anuales. Es decir, el doble de lo que se tiene actualmente en el presupuesto, un plan con $10,000 millones que establecía una serie de acciones y medidas a tomar. Ese entonces es el principal problema, es decir, no es tanto el diseño de los planes, sino que al llevarlos a ejecutarlos, que realmente no se tienen los recursos y la voluntad para poderlos ejecutar. Más que recursos, porque podemos tener los mejores recursos, podemos tener la mejor gente, pero si no tenemos realmente un plan a futuro, y cuando me refiero a plan a futuro no me refiero a un plan de gobierno, no me refiero a un plan insignia, a un programa insignia.
Lo que sucede es que nosotros venimos arrastrando problemas estructurales, venimos arrastrando problemas de base, de formación en diferentes aspectos. Se ha hablado de los 10 años de la guerra, todo ese proceso que nosotros vivimos como salvadoreños, donde se perdió, por ejemplo, teníamos una normal de España que graduaba a los maestros, que formaba a los maestros de todo el sector primario, que es vital en el proceso educativo en cualquier sistema. Entonces, este no es un problema realmente solamente de recursos, es un problema de visión a largo plazo, es un problema generacional. Yo creo que los cambios que el país necesita no es solamente un cambio de una visión de gobierno, sino que es alguien que nos venga a decir, ok, miren, empecemos y tenemos que empezar formando la base, primero los maestros. Es decir, la formación maestro, usted puede tener las mejores instalaciones, el mejor diseño curricular, pero sigue siendo clave, por ejemplo, el maestro. El maestro es clave en cualquier proceso. Si no tenemos nosotros una visión estratégica a largo plazo, es decir, no estar pensando en cumplir nuestro programa de gobierno, sino hacia dónde queremos llevar al país en 5, 10, 15, 20 años. Esa es una visión estratégica. Entonces los cambios, lo que los gobiernos nos ofrecen son cambios, y lo hemos visto a lo largo de los últimos 30 años, que recuerden el gobierno de Francisco Flores, de Tony Saca, por ejemplo, el Instituto de Modalidades Flexibles, el programa Educo. A mi juicio era un buen programa. ¿Se politizó o no se politizó? No sé. Creo que han habido esfuerzos grandes de los gobiernos, pero con un matiz de carácter quizás político para cumplir sus planes de gobierno, no un plan de nación, que es lo que realmente requiere el país en este momento. Doctora, ¿cree usted y coincide que es un problema más de visión a largo plazo y no tanto de recursos, tomando en cuenta actualmente el presupuesto que se tiene, que es del 3.6% del Producto Interno Bruto, y de ese presupuesto, casi los $1.000 millones, el 69% de ese presupuesto va para salarios en materia de educación? Es decir, queda poco para poder transformar la educación en el país. Queda muy poco para cambiar la función productiva de la educación, decimos los economistas, que es la forma en cómo enseñamos, cómo organizamos las escuelas en el territorio, cómo formamos a los maestros. Todos esos procesos hay que revisarlos, pero si no tenemos una perspectiva de largo plazo y vamos articulando, como bien decía aquí mi colega, entonces va a ser bien difícil. Y efectivamente han habido esfuerzos importantes, pero ninguno ha logrado madurar. Por ejemplo, estábamos revisando en FUSAES el tema de la evaluación educativa y observábamos que se inicia con un esfuerzo muy importante en los años 90 de incluir la política de evaluación. Se implementa la PAES, la PAESita, que era una evaluación estándar para tercero, sexto y noveno grado. Primero fue censal, después muestral. Y se ha intentado en los últimos años de madurar ese proyecto, pero nunca se crea una dirección permanente de evaluación. Se crea, luego se elimina, se vuelve a poner. Ahorita hay una unidad que ejerce esa labor, pero lo que sucede al final es que no ha habido una política de evaluación que ha podido madurar. Todo se quedó fundamentalmente en medir aprendizajes. Se ha habido intentos de evaluar de otra manera para poder incidir en cambios en el ejercicio en el aula, pero todavía no se logra. Y tiene mucho que ver con que no se ha logrado establecer una política de evaluación que madure, que tenga presupuesto, que su personal vaya también formándose y especializándose en el área, que los maestros vayan aprendiendo cómo se evalúa, que los resultados se difundan, en fin, todo un proceso de largo plazo para ir cambiando la cultura de evaluación. Y este solo es un ejemplo, pero lo mismo sucede en el diseño de currículo, que han habido esfuerzos de cambiar, se ha venido cambiando el currículo parcialmente, remendando algunos programas, nunca ocurren todos a la vez, se cambia el de estudios, pero no se cambia el de formación inicial, se tienen los libros de texto, pero no se cambia la logística de distribución de materiales hacia las escuelas, y todavía hoy en día hay muchas que no tienen libros de texto ni guías de trabajo para todos sus estudiantes o para todos sus maestros. Hay una serie de procesos que hay que cambiar. Entonces no solo es el enfoque, primero es el enfoque, la estrategia, la visión, pero también hay que cambiar procesos de cómo conducimos la educación en el país.
cómo organizamos las escuelas, cómo hacemos que las escuelas tengan acceso a todos los insumos que necesitan para poder funcionar, cómo hacemos para que el director tenga la autonomía que necesita y la responsabilidad, obviamente con ciertos controles, para poder ejercer su función directiva y pedagógica como debe de ser la asistencia técnica hacia las escuelas, el soporte tecnológico, en fin, todos estos procesos que hay que revisar. Si no, vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera y muy poco se va a cambiar. Y aunque usted ponga más dinero, aunque haya intentos de incrementar el presupuesto, si no cambiamos la forma en cómo producimos educación, cómo organizamos las escuelas, cómo los maestros enseñan, muy poco va a cambiar. Y eso requiere un cambio de paradigma, de conciencia, de que realmente tenemos que ponernos a pensar ahora en cómo vamos a educar para el futuro, cómo lo vamos a hacer desde ahora. Y eso implica mover un poco el tapete y ser disruptivos, dicen ahora, la palabra mágica que se usa ahora, salir de la zona de confort, pensar fuera de la caja, decías tú. Exacto, entonces tenemos que pensar de esa manera. Entonces aquí la pregunta es cuántos actores de nuestra sociedad están dispuestos a dar el todo por hacer un cambio sustantivo en la educación. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Los gremios magisteriales, el sector empresarial, la sociedad civil, los partidos políticos, especialmente ellos que deciden en la Asamblea Legislativa los cambios en las leyes. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar el todo por el todo para decir un hasta acá? Y hoy es cuando debemos de pensar mirando hacia el futuro en educación. Entonces, hagámonos esa pregunta. Vamos a hacer una pausa y nos quedamos con este análisis, pero regresamos en breve con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que también participe y nos envíe sus preguntas o comentarios del tema que estamos abordando esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter en República 33 TV, en WhatsApp 7318-7627 y también en Facebook como República TV 33. Regresamos, no nos cambien. Estamos de regreso esta mañana haciendo una evaluación del sistema educativo que tiene nuestro país y concentrándonos en aquellos retos y desafíos que tiene este gobierno para poder solventar los principales problemas o carencias del sistema. Son las 6 de la mañana con 54 minutos y en el estudio nos acompaña Francisco Cepeda, él es vicerrector académico de la Universidad Tecnológica. También está con nosotros Helga Cuellar de FUSADES y Mauricio Alemán de la UCA. A ver, en la primera parte de esta entrevista hablábamos acerca de la necesidad, se dice mucho, de elevar el presupuesto de educación, un presupuesto que hasta ahora ronda el 3.6% del Producto Interno Bruto. Ya lo decía la doctora Cuellar, lo decía también el vicerrector, sobre no solamente el elevar el presupuesto, sino que también establecer hacia qué rubros o cómo se va a distribuir ese presupuesto, ¿no? Qué elementos se tienen que poner la atención el próximo gobierno. ¿Cuál es su análisis sobre lo que se debería de hacer? Yo creo que es importante que ya tengan una visión en este momento, ya deberían tener claritas las cosas, porque les quedan ya 5 años menos 100 días, ¿verdad? Entonces, deben tener bien claras cuáles son las líneas en las cuales consideran que son estratégicas. Eso para mí es importante. Estoy pensando en función de quienes están gobernando, ¿verdad? Pienso que debe hacerse una revisión de en qué se está invirtiendo en este momento, porque lo hablábamos fuera de cámaras. Se ha hecho mucho gasto o inversión, no sé cómo la podría calificar en este momento, ¿verdad? En muchas muy buenas iniciativas que han quedado tiradas, y eso implica que perdimos ese dinero, perdimos todos esos recursos, esos esfuerzos, y hasta puede quedar la sensación de que no logramos lo que esperábamos lograr. Entonces yo creo que es importante primero que hagan una revisión de verdad, así a conciencia, con números, con gente que se siente a pensar en eso, que tenga tiempo para eso,
para identificar cuáles son las áreas. Y creo yo que un área fuerte y que es la base de todo esto es definitivamente el área de la gestión del currículo, ¿sí? Eso es importantísimo, porque eso es lo que marca prácticamente el sistema. Es decir, ¿cuál es nuestra propuesta formativa? Desde la educación inicial hasta la educación superior, pensando incluso en posgrados, ¿verdad? Y en postdoctorados, porque en el país gente con ese nivel es muy poca y necesitamos el aporte de estas personas. Entonces, ese es un área, como también se decía, es otra de las áreas importantes es la formación docente. Yo no le cargo tanto peso a la formación docente y al impacto que los docentes tienen, como a veces se piensa, porque fíjense que a veces los docentes solamente implementan, ellos no deciden, lastimosamente. Entonces, pero creo yo que es importante trabajar ahí, ¿verdad? Ver en qué trabajamos. En formación de docentes inicial, que habría que ver cuáles son las necesidades que a este momento del partido tiene el país, para ver si necesitamos seguir formando a los docentes en las mismas carreras que tenemos en este momento. Y en segundo lugar, la formación continua, pero de otra forma. Yo no lo pensaría con la formación de posgrados y especialización que se tenía en este momento. ¿De qué ¿verdad? forma lo piensa usted? Fíjese que el problema que estamos teniendo es que nosotros tenemos un currículo que es por competencias y la formación es por especialidad, y la formación por competencias no es por especialidad. Entonces estamos teniendo, no hacemos match entre la formación continua de los profesores, o sea, los que están en servicio, con las características del currículo que tenemos en este momento. Entonces, yo creo que ahí hay que repensar el asunto. No podemos estar formando especialistas, porque esa no es el diseño curricular que tenemos en este momento en el país. Por eso digo que tenemos que invertir en repensar nuestro diseño. Por otro lado, yo sí creo, y con esto ya termino esta parte, hay que invertir tiempo, recursos de todo tipo en el fortalecimiento institucional del ministerio. Me refiero a las instancias centrales departamentales, porque ellos tienen un impacto importantísimo en el sistema. Ellos toman las decisiones y ahí hay gente muy capaz, muy formada, pero necesitan articular de otra forma las cosas y poner al servicio del país todo lo que saben y su experiencia. A propósito del tema de recursos, vamos a ver unos comentarios en redes sociales, porque el día de ayer yo hice una pregunta en la cuenta de Twitter y decía, el presupuesto de este año para educación es del 3.6% del PIB. Ese monto son 996.3 millones, de los cuales 689.5 van para el rubro de remuneraciones, es decir, los salarios. Y decía yo, de acuerdo con las condiciones económicas del país, ¿en cuánto se debería aumentar el presupuesto para 2020? Y vamos a ver lo que la gente contestó. Héctor Silva nos dice, organismos internacionales y expertos en educación recomiendan el 6%. En los últimos 10 años lo han prometido presidentes, ministros, diputadas y todos han mentido, dice. Ojalá nos demos cuenta más temprano que tarde sobre lo importante que es invertir en nuestra gente. Marlon Méndez dice, es necesario que aumente todo lo que sea posible. Educación es el tema pendiente de los 100 días. Educación es una inversión a largo plazo, por eso es que ningún gobierno ha tenido el valor de apostar en educación. Es claro que no tiene un beneficio político. Jorge Villanueva, fácil, se necesitan maestros que ganen poco o mucho, hagan las cosas como se debe, porque ellos tienen el 60% de parte en la formación de cada individuo. Carlos Escobar dice, no creo que la calidad en educación dependa de eso. De hecho, hacen falta muchos maestros. Ese recurso no es dinero. Luego, capacitación, mejorar el material y contenido es conocimiento. Los maestros necesitan herramientas y tiempo para enseñar. La educación es un derecho vital por la vida. Vicerrector, hemos escuchado muchos análisis sobre la necesidad de aumentar el presupuesto en educación.
Por ejemplo, se habla del 5, del 6%. De hecho, en campaña también lo escuchábamos de parte de los candidatos presidenciales, donde prometían aumentar un 1% cada año para al finalizar el quinquenio tener el 6% de inversión en el Producto Interno Bruto. De acuerdo con las condiciones económicas actuales que tiene nuestro país, ¿realmente se puede aumentar el presupuesto a estos niveles? Bueno, creo que los gobiernos hacen su matemática, hacen sus proyecciones de ingresos y realmente es de qué manera administramos el dinero. Y cuando uno hace su presupuesto en la casa, lo primero que pone, ¿qué es lo que pone? Aquello que le apremia más, lo más importante, es lo que encabeza su presupuesto. Pero para que tengamos algunas cifras, yo saqué aquí, por ejemplo, lo que invirtió los últimos 3, 4 gobiernos, desde Francisco Flores, cuánto invirtieron, porque parece que el PIB, es decir, lo que representa educación en el PIB es del 3.6 en este momento. Pero fíjese que con Francisco Flores pasó del 3.04 cuando él inició su gestión y terminó con el 3.38. Aumentó aproximadamente 0.34. La inversión más grande la hizo en el 2002 con el 3.85. Tony Saca pasó del 3.41 en el 2005 y pasó al 2009 con 4.30. Tony Saca tuvo un crecimiento de casi un 0.9 del PIB respecto a lo que había hecho Francisco Flores. Veamos los últimos 2 gobiernos. Mauricio Funes, del 3.73 en el 2010 al 3.87 en el gobierno de Mauricio Funes, un crecimiento de casi 0.15, un crecimiento leve. Pero en el de Sánchez Serén, que en el 2014 era del 4%, terminó en el 2018 con 3.78, menos 0.22%. Usted veía la tendencia entre 3 y tuvimos ahí con Tony Saca 4%. ¿Qué importancia realmente le están dando los gobiernos al tema de educación? Si tendría que verse reflejado en lo que es el presupuesto, en lo que es el PIB. ¿De qué manera están invirtiendo? ¿Cómo están viendo la educación? ¿Verdad? Cuando la educación realmente es un tema en el que nuestro presupuesto, por ejemplo, en nuestra casa, vuelvo al presupuesto de nuestra casa, la educación para nuestros hijos creo que ocupa uno de los principales posiciones en el presupuesto. Entonces podemos ver a través de los números cuál es la importancia realmente que le están dando los gobiernos al tema educativo. Y digamos, lo que se invierta, ¿de qué forma lo invierten? Usted ya nos lo expuso, el 60%, 65% se va a salarios. Es decir, el tamaño, el aparataje de las organizaciones, de las instituciones, sobre todo el Ministerio de Educación, para soportar todo el tema educativo, se va en salarios. No sé realmente cuánto es la distribución para los maestros, para la parte administrativa, cómo se distribuye ese porcentaje en el aparato ya administrativo de las instituciones. Pero está claro que el tema, hoy por hoy, si nosotros analizamos los números que se han invertido en educación en este país, no hemos alcanzado cifras como nos estaban diciendo los amigos televidentes. O sea, aquí lo interesante, ¿llegaremos al 7% como en Costa Rica, por ejemplo? ¿O podemos ver educación, modelos mucho más avanzados en países desarrollados que deben ser números aspiracionales, como por ejemplo Singapur, ¿verdad? Que el tema educativo, en Singapur los maestros, por ejemplo, son los que mejor ganan. Tienen un ingreso per cápita arriba de $10,000, según lo que uno alcanza a leer. Entonces, ¿cómo estamos nosotros realmente viendo la educación acá en el país? Y lo podemos ver a través de esas cifras. El Salvador realmente está invirtiendo en educación y le quiero decir algo. Por ejemplo, educación en las encuestas de opinión era uno de los ministerios por años, era el ministerio mejor evaluado en diferentes administraciones. Pero en los últimos años, educación aparece en quinto, sexto lugar y hoy salen como
como ministerios que la gente percibe están haciendo una buena labor, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, que cuando el Ministerio de Turismo antes no aparecían en el top 10 de los ministerios. Hoy es el número 1 según las encuestas de opinión. ¿Y educación a dónde está? En el 5º. Así lo ve la población. La población lo percibe de esa manera. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de este análisis en materia de educación. No nos cambie, regresamos. Estamos de regreso esta mañana analizando los retos y desafíos que se tienen en materia educativa a la luz de la realidad que tenemos y de algunas cifras oficiales que hemos estado analizando en la primera y segunda parte de esta entrevista. En el estudio está con nosotros Francisco Cepeda, vicerrector académico de la Universidad Tecnológica, Helga Cuellar de FUSADES, y también nos acompaña Mauricio Alemán de la UCA. Quisiera que viéramos unos datos, de hecho, de un estudio que realizó FUSADES sobre el tema, por ejemplo, de la inversión. Dice, algunos hechos validados por investigaciones indican que si se realizan mayores esfuerzos por destinar una cantidad superior de recursos hacia la educación, y por supuesto lo anterior se realizará mejorando la calidad y en consistencia con las nuevas exigencias del entorno económico mundial, influenciado por el constante desarrollo tecnológico, se obtendría una oferta de trabajo mejor calificada, la cual podría acceder a mejores empleos y salarios, reduciendo así la pobreza y la desigualdad. Esto implica un salto de calidad en la vida de las personas. Doctora Cuellar, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes sobre el tema de la inversión y el retorno que el país pudiera tener en ese sentido? Sí, desde el año 2008 nosotros hicimos un estudio en donde comparamos cuánto crecía la economía si solo se invertía en acceso y cuánto crecía la inversión, el rédito económico si se invertía solo en acceso y además se invertía en calidad. Y lo que encontramos es que, si bien es cierto, ampliando el acceso, la cobertura educativa, la inversión económica, el rédito económico aumenta porque hay más personas que tienen formación. Cuando se aumenta la calidad de la formación, el rédito económico es muchísimo mayor. Entonces, la conclusión de todos los economistas de la educación es: invirtamos en equidad en el acceso, pero con calidad, porque si no, nos quedamos mancos y la economía no crece lo suficiente. En un país tan pequeño como el nuestro, en donde un recurso importante son las personas, yo creo que es importante brindar ese derecho al acceso a una educación de calidad para que cada persona pueda realmente desarrollarse, pueda encontrar las oportunidades, genere un sentido de arraigo en el país, quiera quedarse en el país trabajando. Entonces, la educación es importante no solo para desarrollar el potencial, sino también para poder darle sostenibilidad a esta sociedad. Y eso es fundamental. En cuanto a la inversión en educación, realmente tenemos un margen de maniobra relativamente pequeño, porque tenemos restricciones fiscales, sí, y obviamente si no, la economía no crece y si no se asignan bien los recursos, vamos a seguir así todo el tiempo. En FUSADES hemos dicho varias veces que es importante que, a la par de un acuerdo de largo plazo en educación, debe de ir un acuerdo en la política fiscal también de largo plazo, para poder darle sostenibilidad financiera. Entonces, cuando hablamos de acuerdo fiscal, me refiero a un pacto en donde hay un compromiso de país, no solo con el crecimiento, sino también con aumentar la recaudación, pero también la asignación de los recursos a aquellas áreas consideradas estratégicas para el desarrollo y la sostenibilidad del país. Y una de ellas es educación. Entonces, yo creo que ahí es clave. Y en cuanto al sector educación, que si bien es cierto, en el área social es el sector que recibe más recursos, más o menos como el 44% del presupuesto público para el área social va para educación,
Ahí lo que hay que repensar son los procesos, cómo asignamos los recursos, cómo brindamos el apoyo a las escuelas, cómo mejoramos los procesos administrativos para reducir la carga administrativa y dedicarnos más o dedicarse más el ministerio a la parte pedagógica, empezando por la escuela, cómo le quito carga al director administrativa para que él pueda realmente trabajar con sus equipos docentes sobre cómo los estudiantes aprenden. Porque hoy por hoy usted llega a la escuela y él tiene que liquidar el programa del paquete escolar, el de alimentación, los que tienen internet tienen que liquidar el fondo para internet, etcétera. Pasan haciendo un montón de tareas administrativas y muy poco pensando en cómo los estudiantes aprenden. Sí. Y en el caso del Ministerio de Educación es igual. La mayoría de procesos son administrativos, hay mucho reporte, hay mucho trámite, mucha burocracia y queda poco tiempo para pensar en lo estratégico, también para ver cómo mejoro el apoyo a la escuela, etcétera. Entonces, realmente si queremos dar ese salto de calidad, teniendo un margen de maniobra fiscal relativamente pequeño, hay que cambiar la forma en cómo conducimos los procesos administrativos y mejorar la asignación de los recursos, siempre dando más énfasis a todo aquello que influye directamente en el aprendizaje. Y aquí puedo hablar de 3 cosas. Primero, los ambientes escolares, y eso pasa por mejorar la infraestructura y el clima de la escuela. Los docentes, que ellos tengan todo lo que necesitan para trabajar en el aula, que se sientan incentivados y motivados y que tengan la formación necesaria para poder ejercer su papel como los estándares lo merecen. Y por último, el equipo directivo, en este caso director, si la escuela tiene subdirector, que pueda tener la suficiente autonomía para conducir los procesos pedagógicos en la escuela, y también administrativos, pero haciendo énfasis en lo pedagógico, porque al final es el director el que define cómo se hacen las cosas. Y si él no está pensando en producir educación de calidad, si lo vemos en términos económicos y si lo vemos en términos más humanos, que es realmente potenciar las habilidades y la conciencia de los niños y los jóvenes para que sean personas de bien, para que tengan éxito en la vida, para que puedan seguirse desarrollando, que es lo que todos deseamos, entonces difícilmente vamos a caminar. Entonces aquí cada quien tiene que ir cambiando su chip mental de cómo hacer las cosas, pero en términos financieros hay que hacer una apuesta por el crecimiento de la economía para tener más recursos recaudados para educación y hay que mejorar la asignación de los recursos en el sector educación, cambiando los procesos de cómo se hacen las cosas, especialmente reduciendo cargas administrativas y dedicando más a cómo los estudiantes aprenden. A propósito de ese margen de maniobra poco que tiene el país para poder incrementar el presupuesto en educación, con un crecimiento económico bastante bajo de 2.5%, con el peso de la deuda pública arriba del 70%, con un déficit fiscal del 3.2% que tenemos del Producto Interno Bruto, ¿hacia dónde entonces debería ir apuntado ese presupuesto que tenemos ahora? Que entiendo, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que para el 2020 va a ser levemente arriba del de este año, pero no es significativo ese incremento que va a tener. Estamos hablando de hacia dónde estaría enfocado el presupuesto en educación. ¿Hacia dónde debería ir enfocado? ¿Hacia qué elementos, por ejemplo, con esos recursos que nosotros contamos? Ok, mire. ¿A qué se le debe dar prioridad? Lo que planteábamos, ¿verdad? Yo retomaría en buena parte lo que planteaba Helga, ¿verdad? Una de las cuestiones importantes es apostarle a los ambientes de aprendizaje para que la comunidad educativa quiera aprender. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, eso implica invertir, bueno, en lo que ya se ha mencionado, infraestructura, pero además otro tipo de recursos necesarios para que la educación sea de calidad. Hago un paréntesis ahí. Tendríamos que definir a qué le llamamos educación de calidad, porque podemos tener tantas concepciones como personas habemos en el país. Eso es un tema que yo creo que es urgente también trabajar. Yo creo que habría que invertir en hacer un ejercicio como ese, porque eso es estratégico. Eso está estratégico. Bueno, pero un tema es el de ambientes para aprender, ¿verdad? Otro que yo creo es el de invertir en el desarrollo profesional docente. Pero algo de lo que yo no había mencionado anteriormente, que creo que es importante tomar en cuenta, es el tema de la salud integral también de docentes. Eso es necesario.
los docentes todo el tiempo estamos tratando con personas y somos como catalizadores, ¿verdad? Somos mediadores de muchas cosas, de experiencias humanas. Entonces, incluso hasta yo me enfermé trabajando como docente de varicela. Cuento esa anécdota porque hasta eso estamos expuestos. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que los docentes deben tener un buen sistema que les ayude a mantener su salud, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que es importante también invertir. El desarrollo tecnológico es clave, es decir, tenemos que lograr que se desarrolle el pensamiento científico y la investigación. Y eso se puede hacer desde el nivel inicial, es decir, no estamos hablando de un bachillerato técnico, ni de solamente el nivel superior. Es decir, los procesos de investigación y del desarrollo de la inquietud por cómo suceden las cosas en la naturaleza y en la sociedad, debe tener también inversión y debe tener intención para ser formado, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento. Y vuelvo a insistir, y ahí también retomo lo que Helga decía, las instancias directivas son claves. Es bien claro, las escuelas que mejor se han movido y que han tenido un mejor desarrollo de calidad de la educación son aquellas que tienen una dirección inquieta y que piensa en el bienestar, en el desarrollo de la comunidad educativa. Entonces, eso creo yo que es fundamental, ¿verdad? A la par de todo esto, pensando en comunidad, no solamente hablamos de padres, madres y profesores y estudiantes, ¿verdad? Sino que en todo lo que está alrededor. Y ahí es donde también tenemos que pensar en una visión muchísimo más amplia del desarrollo de la comunidad educativa, ¿verdad? Entonces yo creo que esas podrían ser como algunas de las áreas sobre las cuales podríamos pensar en invertir, pero implica entonces quitarnos la idea de que solamente necesitamos tener una mayor cobertura, ampliar la matrícula y ya está, con eso nos quedamos. Hay que pensar en otros elementos de cualidad que le dan sustento al sistema. Que de hecho en educación media es muy baja, ¿no? Un poco arriba del 30%. Sí. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de este análisis. Estamos en las redes sociales para que también pueda participar con preguntas y comentarios. Regresamos. Tenemos mensajes en redes sociales. Rafael Mengíbar dice: a la educación hay que quitarle trasplantes ideológicos que han desfigurado la real función de educar y formar desde la niñez ciudadanos con valores y capacidad de desarrollarse en la vida. Ele Varela dice: en El Salvador ha habido intentos de planes de largo plazo, plan decenal de educación, mirada a 10 años, plan 2021, visión de 20 años plazo. En otros países estos esfuerzos se elevan a nivel de ley para que no sean vulnerables a los cambios políticos. Me gustaría que viéramos también unas gráficas que muestran datos acerca de la realidad que tenemos en materia educativa. En voces de los expertos que nos acompañan esta mañana, pues se han dibujado algunos elementos que son claves. Por ejemplo, en la encuesta de hogares y propósitos múltiples del cierre de 2018, ahí nos muestra la tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más por área de sexo y grupos de edad, donde el sector etario más afectado es de los 60 años y más con 30.5, y de 30 a 59 años hablamos de una tasa de analfabetismo de 10.6. Tenemos otro gráfico también que muestra otros aspectos importantes, como por ejemplo la tasa de asistencia escolar de la población de 4 años y más por área de sexo y grupo
De edad de 4 a 12 años, 87.2, de 13 a 17, 81.1, de 18 a 29, 20.6 y 30 y más, 0.7. Tenemos otros datos también. El Salvador, el porcentaje de la población de 4 años y más que no asiste a la escuela, un total de 94.4, hombre 94.1 y mujer 94.6. Pero centrándonos en las edades de 16 a 18 años de edad, tenemos el total de 35.2. A ver, estos son otro de los problemas que también tiene el sistema educativo de nuestro país. Y a la luz de estos datos, vicerrector, de lo que tenemos, de la realidad, en estos 100 días de gobierno, ¿ustedes han logrado identificar algunas acciones, algunos planes para por lo menos conocer que la ciudadanía está enterada hacia dónde, cuál es el rumbo que va a tomar el gobierno en materia educativa en estos 5 años? Bueno, creo que todos estamos enterados a través del Twitter, ¿verdad? A través del mensaje, pero realmente identificar elementos, acciones que nos lleven a pensar que vamos por un rumbo en el tema educativo, creo que yo particularmente no lo he identificado. Pero yo creo que también este tipo de acciones que está en este momento el gobierno es algo como que tenemos que resolver tantas cosas de momento, ¿no? Y creo yo que el problema que tiene el gobierno central en este momento es priorizar ese tipo de acciones que deben de hacer para poder resolver muchas situaciones. Y en el tema educativo no es aislado. Es decir, para resolver el problema educativo se tienen que resolver temas como las pandillas, ¿verdad? Que es un tema muy importante. Usted lo puede ver ahí en los datos que acaba de mostrar. Y dice, a propósito, el Observatorio del Ministerio de Educación de 2018 que el 42.9% de los centros escolares son afectados por las pandillas, okay. Es decir, la mitad. Es decir, usted llega, nosotros hacemos encuesta de opinión y le puedo decir con certeza que a la cantidad de lugares que hemos llegado, en su mayoría tienen presencia de pandillas, sobre todo alrededor de las escuelas. Entonces, ese es un tema que tiene que resolver, se tiene que resolver para que la educación lleve un rumbo diferente. Ese es un tema prioritario, sobre todo que en los últimos 10, 15 años, el tema de la delincuencia ha pasado de ser un problema que estaba en el 6º lugar en la percepción de los salvadoreños a llegar en este momento al 1er lugar, donde antes los temas de preocupación para el salvadoreño era la falta de trabajo, la carestía de la vida, falta de empleo. Eso era lo prioritario, pero la delincuencia en los últimos años sobrepasó esos problemas y es uno de los problemas que realmente tiene que resolver el gobierno. Segundo, que tiene que ver también con educación, son los accesos a las escuelas, la conectividad misma. O sea, hay escuelas que no tienen agua, que no tienen luz, mucho menos hablemos de internet. Entonces, me explique, cuando hablamos de educación no es únicamente la función del docente frente al aula. Hay una serie de elementos alrededor de educación que tienen que ver con la educación, que si no se resuelven, por mucho esfuerzo que hagamos, capacitando docentes, dotándole a las escuelas de buenos recursos, dándole si quiere canasta básica, pero si no resolvemos todo aquello que está alrededor de las escuelas o de la función educativa, la perspectiva para que tengamos una educación como la que queremos es cada vez más lejos. Ahora, el gobierno tiene que apuntar en diferentes acciones o diferentes direcciones para poder resolver estos problemas. Creo yo que resolviendo muchas de estas cosas colaterales que está hablando el gobierno en este momento, por ejemplo la seguridad, es de voluntad, es decir, si el gobierno logra resolver estos problemas en los próximos meses, yo le aseguro que el sistema educativo también va a tender a mejorar. O sea, todo es una cascada, es decir, la inseguridad está agobiando al pueblo salvadoreño. La falta de los recursos en las escuelas está agobiando, pero
Si las personas no tienen la seguridad, el maestro no tiene la seguridad de llegar a su lugar, de dar una clase con total libertad, porque tenemos nosotros historias espeluznantes, ¿verdad? Comentarios espeluznantes de maestros en donde son amenazados. Ese es un problema serio. O han sido extorsionados por la misma familia también. El problema de la extorsión en la escuela también es un problema serio. Entonces, la educación, solo por ser educación o por invertir en educación, no vamos a resolver el problema. Entonces, creo yo que es prioritario, o no prioritario, sino que es una visión muy estratégica y muy complicada para el gobierno para saber dónde tiene que invertir. Entonces, creo que hay acciones que están alrededor de educación que deben solucionarse. La conectividad, las carreteras para llegar. Miren, este país somos 20,000 kilómetros cuadrados, pero usted para llegar a un lugar, a la Unión, usted se tarda 5 horas. En un país tenemos 20,000. ¿Por qué? Porque no hay carreteras, no hay un sistema de carreteras. Y eso lo vive, usted lo acaba de poner en las estadísticas, que el problema se acentúa siempre en el área rural. ¿Por qué? Porque en el área rural no hay condiciones realmente, no hay energía en las escuelas, no hay agua en las escuelas. De hecho, le agrego unos datos. Dice este observatorio del MINEL de 2018, un 7% de los centros escolares no tienen acceso a agua potable. 7% de 5.179 son 383 centros escolares. Un 2.98 no tienen acceso a energía eléctrica, es decir, 154 escuelas no tienen energía eléctrica. Doctora, ¿cómo analiza usted a qué le debe prestar atención el gobierno en materia educativa y sobre todo qué es lo que se ha conocido hasta el momento? Porque hemos escuchado, creo que planes así, digamos, integrales en materia educativa no se han visto hasta el momento. Solo algunos puntos, por ejemplo, que tiene que ver con la apuesta a la primera infancia, pero no se dice cómo ni cuánto se va a invertir. En la gestión pasada del profesor Salvador Sánchez Serén se invirtió apenas 2 millones en la primera infancia. Es decir, ¿a cuántos niños realmente se logró llegar con esto? Bueno, en primer lugar, es importante señalar que no conocemos el plan de educación todavía. Entiendo que están en proceso de hacerlo, ¿verdad? Están todavía por lanzarlo. Solamente se ha presentado el de salud. Entonces todavía no podemos decir mucho sobre qué se está pensando en educación porque no lo conocemos públicamente todavía. Estamos esperando. Sí es importante que lo que se ha dicho de invertir en la primera infancia, pero es cierto, no sabemos cómo. Esperamos que en el plan de educación se detalle un poco más o que más adelante, porque el gobierno tiene la obligación legal de presentar un plan social a los 6 meses de haber iniciado su periodo de gobierno, y eso es por ley. Esperamos que cuando se presente esto, en 6 meses tengamos mayor claridad de cuál va a ser la estrategia en educación, en salud y en otras áreas sociales, y además cómo se van a articular, porque tengo entendido que en el plan Cuscatlán se señala que se va a promover la intersectorialidad. Pero esas son tareas pendientes. En cuanto a cómo veo las prioridades y por dónde debería de ir, yo creo que los datos que usted nos mostró lo señalan muy bien. Uno de los grandes desafíos es el acceso, especialmente en la educación secundaria, del 7º al bachillerato, que a partir del 7º grado comenzamos a ver mayor deserción y al final solamente 36 de cada 100 que deberían de estar graduándose del bachillerato están ahí, ¿verdad? Están ahí. Entonces, ahí hay pérdida. Tenemos una tasa de deserción muy alta en la secundaria, no tenemos todavía la cobertura suficiente en la educación inicial, pero ahí es menos población, entonces podemos hacer algunas cosas, pero es menos población afectada. Pero en cambio, la población que debería de estar en secundaria, que no ha tenido acceso y los que están todavía ahí, esas son la mayor parte de nuestra población estudiantil hoy en día, la parte más importante, el sector más importante en el país. Yo creo que la apuesta debe ser muy clara en ese sector también. Está bien la primera infancia, hay que invertir ahí fuerte, pero no descuidemos lo que está pasando en la educación secundaria y con nuestros jóvenes. Si nos vamos a medir por indicadores, pues hay que ver cómo cambia en el futuro la tasa de deserción, la tasa de graduación y de acceso a los centros de educación superior, las oportunidades laborales para los jóvenes.
Además, cuánto ha mejorado o no la infraestructura escolar para crear esos ambientes escolares adecuados, cuánto hemos logrado introducir la Internet y las tecnologías de comunicación en las escuelas para ir avanzando en la era global y realmente llevar al sector educación a que sea un promotor de las habilidades del siglo XXI, que esa sí es una de las cosas que el mismo presidente de la República ha dicho que está interesado en hacer, pues hay que medir por ahí. Y el otro tema que quiero señalar es cuánto vamos a haber logrado que las escuelas sean realmente esos centros protectores y generadores de convivencia y de cultura de paz y cultura ciudadana en el país. Entonces, si nos medimos así, yo creo que ahora lo que tenemos que valorar del plan una vez que se presente es cuánto de este plan va a ayudar a contribuir a que esos indicadores cambien de manera positiva, que nos lleve a una mejor calidad educativa, y también cuáles son las acciones concretas que van a resolver en el corto plazo y qué otras van a ir encaminadas a ir creando las condiciones para avanzar hacia una estrategia de largo plazo en educación. Son dos áreas las que debemos de evaluar una vez nos presenten el plan. Yo creo que eso es importante, y también cómo se va a medir. Y lo otro es que es un error que han cometido gobiernos pasados, y ojalá no se repita, es que se hace el diagnóstico en educación, se determinan las brechas y dónde están los indicadores clave, pero a la hora de las horas se evalúa en función de los programas, cuántos programas implementaron, si lograron liquidar a tiempo, cuánto caminó ese programa, pero no es en el indicador cambió. Entonces yo creo que el énfasis debe estar no tanto en el programa. El programa es un medio para lograr avances en calidad educativa. El énfasis debe estar en cuánto estamos haciendo para hacer que haya menos deserción, que haya mayores oportunidades para los jóvenes, que tengan la formación adecuada para poder entrar en el siglo XXI con el conocimiento y el potencial y las capacidades para autodesarrollarse que demanda el futuro. Sobre eso se debe evaluar. Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista analizando la situación de seguridad de educación. Regresamos, no nos cambie. Estamos de regreso esta mañana en la parte final de este análisis en materia educativa. Nos acompaña en el estudio Francisco Cepeda, vicerrector académico de la Universidad Tecnológica, también Helga Cuellar de FUSADES, y nos acompaña Mauricio Alemán de la UCA. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tenemos en redes sociales. Rafael dice, sería bueno reestructurar la educación en El Salvador. Los bachilleres que están saliendo van muy deficientes, dice. El bachillerato debería volver a ser de 3 años. Muchos bachilleres llegan a dar lástima en las empresas o las universidades que son filtros. La educación en El Salvador decayó desde la reforma educativa del ministro Beneque. Considero fue un gran error encerrar la escuela normal superior. Claro, hay que adecuarse a la época, pero también conocer con certeza la vocación para ser profesor. Bien, ahí teníamos algunos comentarios. ¿Cuáles son sus impresiones, Mauricio, sobre esto que nos comenta la gente en materia educativa? Bueno, yo creo que como ciudadanos estamos preocupados por el tema, ¿verdad? Sobre todo también porque no estamos viendo planteamientos, ¿verdad? En este momento, como ya lo mencionaba el vicerrector y Helga. Creo que es importante también que desde la ciudadanía, los que somos de a pie, tenemos que empezar a preocuparnos un poco más y empezar a hacer cuestionamiento. Ahora es fácil hacerlo, ¿verdad? Con las redes sociales, así como se viene desde
con la red social del gobierno hacia nosotros creo que también podemos ejercer otro tipo de acción ciudadana. Falta ese protagonismo de la gente, ¿no? Para poder demandar y Exactamente. hacer preguntas importantes. El tema del desarrollo de la conciencia sobre la necesidad de tener un mejor sistema educativo y que nos ayude, por ejemplo, a tener un pensamiento más complejo. Eso es lo que uno encuentra a veces en el nivel superior. El desarrollo del pensamiento complejo no se ha logrado según lo que se espera del nivel de bachillerato, ¿verdad? Entonces, creo yo que la ciudadanía debemos despertar y comenzar a activarnos, ¿verdad? A organizarnos. Las comunidades educativas nos tenemos que organizar también para poder hacer este tipo de demandas, porque de lo contrario no vamos a salir, ¿verdad?, adelante. Lo que planteaba la persona respecto a la formación del magisterio, ¿verdad? Al fin de cuentas, la normal se convirtió en el batallón Atlacat, ¿verdad? Eso fue una cosa simbólica, llegar a instalar ahí en tiempo de guerra el batallón Atlacat en el centro de formación para el magisterio. Y eso se ha venido como arrastrando, ¿verdad? Creo yo que tenemos que pensar, nuevamente lo digo, en cómo vamos a articular la formación de las personas docentes y cómo actúan también en el aula, cómo actúan en la escuela. Yo pienso que necesitamos una nueva ciudadanía en este sentido. Creo que no podemos estar ya en estos tiempos como pensando o actuando más bien como estuviéramos haciéndolo en los 60, en los 70, en los 80. Ahora tenemos que actuar de una manera diferente, porque de hecho la sociedad cambia, tenemos nuevas necesidades, tenemos que pensar equitativamente en cuáles son estas necesidades según los sectores, ¿verdad? Bien. Hay un punto que también me interesa, que es importante resaltar. En el presupuesto actual de este 2019 se destinan 73.5 millones de dólares para paquetes escolares. ¿Debe el gobierno para 2020 seguir apostándole a ese tipo de programas, doctora? Bueno, el paquete escolar es una medida que es preferida por los niños, según las evaluaciones, porque ellos se sienten iguales, por los padres de familia, porque les ayuda en el costo del hogar. Pero en términos de calidad educativa, el paquete ha reportado ningún beneficio en términos de rendimiento académico y tampoco es una garantía de permanencia en la escuela del todo. Yo creo que lo que hemos aprendido del paquete es que cuando se toman decisiones de política pública hay que hacerlo pensando en los costos y los beneficios de cara a las necesidades que queremos resolver. Si el énfasis va a ser en el aprendizaje y en mejorar la calidad, entonces quizá la inversión debe estar destinada en mejorar la calidad de la docencia, fortalecer la evaluación educativa, asegurar que los ambientes escolares sean adecuados, mejorando la infraestructura y las normas para la convivencia, asegurar que todos los niños tengan libros de texto, guías de trabajo, cuadernos de ejercicio y también los maestros, porque eso sí tiene un impacto directo en el aprendizaje. Entonces tenemos que repensar qué procesos necesitamos cambiar para asegurar que los niños aprendan, que debe ser lo más importante. Yo creo que hay que repensar un poco prioridades de cara a largo plazo y vuelvo a insistir en que es fundamental volver a la educación un eje fundamental del desarrollo y del fortalecimiento del tejido social y es eso lo que va a permitir que los niños, los jóvenes, las personas puedan sentir que pertenecen a esta sociedad, que aquí encuentran oportunidades, que aquí pueden desarrollarse y eso va a ayudar a que nuestra sociedad esté cada vez más unida, más trabajando por el beneficio del otro, menos polarizada y además con un sentido de arraigo y pertenencia que nos permita pensar que es aquí donde podemos construir nuestros sueños. Entonces yo creo que es importante para construir nuestra sociedad y nuestro Estado-Nación invertir en educación y hacer que las personas usen esta herramienta y esta plataforma educativa que podemos crearles para poder desarrollarse, para que la sociedad pueda sostenerse.
para que realmente nos sintamos orgullosos de ser salvadoreños y que además contribuyamos cada uno a resolver los grandes problemas que como país se nos enfrentan. ¿Cuáles son las conclusiones finales que puede dibujarnos sobre esta realidad en materia educativa y en lo que debería centrarse el gobierno en estos 5 años? Creo que todo lo que han apuntado los colegas, excelente. La participación también de los televidentes es muy importante. Creo que todos vemos la educación desde diferentes perspectivas, con diferentes experiencias. Nosotros como ente universitario, como una institución universitaria, recibimos el producto de la educación media. Y entonces nosotros ahí sacamos nuestras conclusiones. En educación media y en la educación básica tienen que formarse el elemento humano para que pueda tener una educación superior y pueda absorber la educación superior desde esa perspectiva. Pero usted no puede en la educación superior estar enseñando a leer o a escribir o a sumar o a multiplicar a los estudiantes de educación media, porque no es el propósito per se de la educación superior, sino que retomar ese alumno formado y desarrollarlo en una disciplina de la ciencia. Pero nos enfrentamos a ese problema, esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Para solucionar ese problema, como bien decían los colegas, esto es un proceso, no se da por generación o por decreto, hoy vamos a cambiar y hoy no, tenemos que trabajar desde las bases. Y yo creo que hay diferentes aspectos, como por ejemplo, hay que trabajar la fortaleza y ética profesional de los profesores, es muy importante. La capacidad también de conducción que tienen los directores y el personal intermedio que tiene que ver con la educación. El trabajo en equipo al interior de las escuelas también es importante. Las alianzas que pueden generar entre escuelas, entre todo el sistema. Yo creo que el concepto, por ejemplo, de la escuela inclusiva que tenía el gobierno de tiempo pleno es un concepto excelente. O sea, ¿por qué no se ha logrado desarrollar? Porque hay muchas situaciones alrededor de esto que no ha permitido que estos programas se desarrollen. Y hay un tema muy importante a mi juicio. Podemos tener todo este tipo de elementos de presupuesto asignado, pero hay un tema que siempre descuidamos, que son los principios y valores que debe tener desde el personal administrativo, que es lo que deben de inculcar en el alumno. Perfecto. Es decir, nosotros hemos tenido, para terminar, hemos tenido muchos programas desde el exterior, pero hay que trabajar en el interior de nuestros estudiantes. Bien, con eso terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por ese interesante análisis. Hasta aquí cerramos. Los espero el próximo lunes. Fuerte abrazo. Buenos días.